Ya, genial. Entonces, empecemos con una revisión de qué hace Torry Bertrand en la primera parte de su libro. Entonces, él divide, o ellos, Thor y Bertrand, dividen la historia del Perú desde la independencia en, en algunos periodos, de 1821 a 1840, inclusive hasta 1850, se llama la época del caudillismo, donde vimos que había inestabilidad política, había personas que estaban queriendo tomar el poder, y esta época se traduce en estancamiento económico. Luego, desde 1840 y cerca del 50 hasta 1879, tenemos lo que ya estudiamos, que es la época del guano, y que dijimos que era una época de prosperidad, pero falaz, ¿no? Luego, desde 1879 hasta 1895, sucede, bueno, en 1879 empieza la guerra con Chile, lo que se traduce en un colapso de la economía. Guerra con Chile. Luego viene la época de la recuperación, que dura hasta 1895-96, y desde 1895 hasta 1930 sucede lo que es la República Aristocrática, que hoy vamos a estudiar, que en términos económicos es una época de crecimiento acelerada. Si recordamos, en 1929-30 sucede el crack o la gran recesión. Es un evento importante. De 1930 a 1950 llega el tercer militarismo. Es la época donde gobierna Sánchez Cerro y gobierna Benavides, que también es una época de estancamiento. Luego, en 1950 hasta el 65, llega un auge exportador, que vamos a estudiar en las siguientes clases. Luego, en 1965 a 1975, viene un auge con Belaúnde y Velasco, que es un auge que no es tan importante ni tan grande como el anterior del 50 al 65, pero sí es bastante importante y vamos a estudiarlo con el texto de Caballero, que viene de la siguiente. Y de 1975 a 1990 viene la caída y colapso de la economía, con Morales Bermúdez, con Belaúnde y finalmente con la gran caída en Alan García. Y desde 1990 hasta el 2000, bueno, hasta la actualidad, se diría, hasta la actualidad, viene la época del neoliberalismo. Entonces sucede que Thor y Bertrand se preguntan qué tiene de común todo este periodo republicano de la historia del Perú. Y dice que en común tiene que hay inestabilidad política. Si bien es cierto, hay periodos de más o menos estabilidad como la República Aristocrática, donde hubo elecciones más o menos seguidas, eh, donde, pero, y bueno, pero lo que más primaba en esos momentos era golpes de Estado, gobiernos militares, y no había un camino político certero o de largo plazo, entonces había inestabilidad política. Otro común denominador de esa época es el crecimiento irregular, el crecimiento económico, que por momentos parece prometedor, pero luego llegamos a colapsos sumamente grandes. Y finalmente, que no hay un modelo económico claro.
Entonces, Toro y Bertrand tratan de más o menos determinar cuáles son los mejores momentos de la historia republicana y cuáles son los peores momentos. Entonces, primero nos dicen que el Perú, en todo este periodo, ha sido una economía pequeña y abierta, y por tanto ellos van a utilizar indicadores de exportaciones. Sabemos que tenemos datos comparables de PBI solamente desde 1950, es decir, que si queremos estudiar periodos anteriores, como en este caso que queremos estudiar desde 1830, no tenemos una serie del PBI. Por tanto, ellos dicen que una buena proxy son exportaciones. Entonces, todo su libro está basado en datos de exportaciones, tanto en cantidades como en millones de dólares. Sabiendo eso, determinan 3 hechos trágicos para la economía. Uno, la guerra con Chile. Luego, la crisis del 29, que es la Gran Depresión. Y finalmente, la crisis energética de 1973, que es una crisis de petróleo. Entonces, la guerra con Chile ya sabemos que empieza en 1879, dura más o menos 4 años, hasta 1883, y luego la recuperación nos arrastra hasta 1895, donde recién empezamos otro periodo, que es el periodo de la República Aristocrática. Luego, la crisis del 29 es una crisis que se origina en Estados Unidos y que básicamente es porque suben los precios de las acciones. Ya había la bolsa en Nueva York, suben los precios de las acciones, pero estas acciones no tenían correlato con la producción real. Es decir, el precio de una acción es la propiedad de parte de una empresa. Pues las acciones subían de precio solamente por especulación, pero no subían realmente porque esas empresas se hacían más valiosas. Pues llega un momento en que la diferencia entre lo que realmente valen y lo que es el precio de mercado es tan distinta de que ya no hay relación entre ellos y por tanto la gente se empieza a dar cuenta en un momento de eso y piensa, y todos quieren vender al mismo momento, y si todos quieren vender algo en el mismo momento, el precio se desploma, ¿no? Entonces, eso genera la crisis del 29. Luego, la crisis de 1973. Sucede que ese año los países árabes y del Golfo Pérsico, que son los países productores y exportadores de petróleo que están en la OPEP, no quieren exportar a los países que apoyan a Israel. Hay una guerra entre Israel y Siria con Egipto. Entonces, los países árabes no quieren venderle petróleo a los países que apoyan a Israel. Entonces, países como Estados Unidos y Europa, muy dependientes del petróleo, se quedan sin petróleo y caen los precios drásticamente y se genera un desabastecimiento de petróleo en todo el mundo. Luego, y evidentemente, estos eventos, tanto la crisis del 29 y la crisis energética, golpean bastante fuerte al Perú, porque somos básicamente un país que depende de esas potencias, ¿no? Luego, 3 situaciones favorables, que son detalladas por Torri Bertrand, son la época del Guano, la República Aristocrática y el crecimiento acelerado que vamos a ver. Crecimiento, acelerado crecimiento con Odría, Belaúnde y Velasco. La época del Guano ya hemos visto que era una época donde se implantaron políticas liberales. Si no hubiera sido por el Guano, quizás hubiéramos ido por políticas proteccionistas.
En la República Aristocrática, que la podemos juntar con el periodo de reconstrucción posguerra y con los efectos de la Primera Guerra Mundial, que van más o menos, todo esto va más o menos desde 1895 hasta 1919. Es un momento favorable para la economía, primero porque en la República Aristocrática empieza una modernización urbana del país, empiezan a hacerse grandes obras, es el bicentenario, perdón, es el centenario de la independencia, el gasto crece, el Estado se vuelve un poquito más grande, la reconstrucción hace que se haga más gastos, y la Primera Guerra Mundial, que si bien es cierto fue destrucción para el mundo, requiere materia prima de países como el nuestro, entonces nuestro país empieza a exportar bastante, y por eso es que es un buen periodo para nuestra economía. Luego el crecimiento acelerado de Odría, Belaúnde y Velasco eh, es bueno porque hay exportaciones y hay una amplia construcción pública. En la época de Odría se hacen las grandes obras públicas, como el Hospital Obrero, como la Vía Expresa, como la Videna, el Estadio Nacional, eh, ¿qué más? Eh, Muchos edificios públicos que están hoy en día en la avenida Bancay son hechos en la época de Odría. Eh, el Rebagliati está hecho en la época de Odría. Entonces, mucha infraestructura es, es realizada en la época de Odría, sobre todo infraestructura pública. Y en la época de Belaúnde se hacen grandes proyectos de vivienda, como la residencial San Felipe, como estas residenciales que están en la avenida Venezuela y en la avenida eh, Argentina, creo, que son intentos de hacer con residenciales para la clase media y para la clase pobre. Residenciales como la San Felipe son residenciales para clase media y las que están en la avenida Colonial, si no mal recuerdo, son intentos de vivienda para la clase pobre. Y luego con Velasco, que se trata de hacer importación por sustitución, industrialización por sustitución de importaciones. Los primeros años de Velasco, la producción nacional crece muy rápido. Evidentemente luego la realidad choca con esto y se genera un desplome, pero los primeros años de Velasco sí fueron años de bastante crecimiento económico. En esta revisión de esos tres hechos trágicos y tres situaciones favorables, los autores encuentran que hay tres fases que duran más o menos 50 años. La primera fase la llama la era del guano, en la segunda fase la reconstrucción, y la tercera fase de exportaciones. Y ese gráfico que tienen en este gráfico que tienen en la lectura, donde más o menos se puede ver estas tres fases. Bueno, primero veamos qué es lo que nos dice el gráfico. El gráfico en línea oscura, negra, que dice índice de volumen. Si vamos y buscamos el 100 está en... A ver, espérenme, voy a abrir. Entonces, cuando nos dice índice de volumen, los índices se construyen a partir de una base. El año base de este gráfico es 1900. Ahí arriba dice exportaciones de 1830 a 1975. Índice de volumen y de valor en dólares, 1900 igual a 100. Si buscamos el año 1900, que está acá, resulta que en ese año el índice es igual a 100.
tanto para el índice de volumen como para el índice de ingresos en dólares. Entonces, utilizar uno o el otro, utilizar el volumen de exportaciones o el ingreso en dólares por esas exportaciones es indiferente porque vemos que tiene la misma tendencia, así que podemos utilizar cualquiera de ellos. Y las etapas que nos habla los autores son las siguientes. A ver, espérenme. La primera etapa, 1879. Entonces, en su pantalla marqué las tres fases que identifica nuestros autores. Cada fase más o menos dura 50 años, donde hay más o menos 30 años de crecimiento y los demás años son de recesiones o de desaceleraciones, de momentos donde se desacelera la economía. Entonces, estos tres son como ciclos, ¿no? Estos tres momentos. Y la pregunta que se hace los autores es, ¿hay alguna relación entre política y economía en esos periodos? Y dicen que sí hay una relación. Cuando hay estabilidad política, sucede que también hay auges. No podemos decir que la estabilidad política genera auges económicos o que los auges económicos generan estabilidad política. En realidad, eso es una pregunta que hasta ahora nadie ha contestado. Parece una pregunta simple, pero es una pregunta que nadie se atreve a responder con seguridad. Y también dicen que la inestabilidad sucede exactamente en periodos de recesiones o desaceleraciones. Luego dice que hay otras regularidades en estos periodos. Por ejemplo, cada fin de periodo, es decir, más o menos en estos momentos, cuando estamos acabando esos periodos, sucede que hay incertidumbre. Y exactamente esa incertidumbre genera un debate sobre el rol del Estado. En esos momentos, como ven, este primer momento que estoy marcando acá, hay una gran caída del PBI. En este segundo momento que marco, hay otra caída considerable del PBI. Y acá, como sabemos, hay una caída del PBI por la crisis energética. Entonces, son en esos momentos en los cuales se activa este debate de cuál es el rol del Estado. El rol del Estado tiene que ser solamente asegurar los derechos de propiedad, solamente de regulador, o no debería ser regulador, debería aumentar el gasto público para empujar la economía o debería dejar al libre mercado. Entonces, todas esas preguntas sobre qué es lo que debe hacer el Estado se empiezan a activar en esos momentos de recesión, mientras que en los momentos donde hay auges, esa pregunta queda básicamente desplazada. A nadie le interesa responder esa pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando acaba la guerra con Chile, los intelectuales empiezan a preguntarse sobre si deberíamos seguir con el liberalismo o deberíamos empezar con el proteccionismo. A finales de la crisis, perdón, al momento de la crisis de los 30, se empieza a discutir sobre si deberíamos ser un país exportador o un país industrializado. Entonces, esas preguntas solamente surgen en los momentos de recesiones. Luego, otra pregunta que surge de ese texto es qué sucede con la deuda
la deuda pública en el periodo republicano. Entonces nos dice que la deuda pública es cíclica. Eso quiere decir que nos endeudamos cuando estamos en auges. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Todos ustedes deben estar más o menos en macro 1, macroeconomía 1, o si no ya llevaron introducción a la macro. Y ustedes saben que el Estado debe endeudarse en auges o recesiones. En recesiones, ¿no? Entonces, el gobierno debe gastar más en momentos de recesiones, básicamente porque tiene que empujar a la economía. Sin embargo, esta visión que hoy en día nos parece bastante obvia, no es. Perdón, se desconectó un rato. Entonces, resulta de que esa visión de que el Estado debe gastar más en recesiones es una visión muy reciente. Usualmente se creía que en momentos de recesiones lo que tenía que hacer el Estado es recortar su gasto. Por esta visión que tenemos quizás dentro de nuestras familias, que cuando no hay dinero tenemos que ahorrar. Entonces, eso mismo se aplicaba al rol del Estado. Entonces, resulta que nos endeudábamos cuando había auges y y ahorrábamos cuando estábamos en recesiones. Entonces, esta es una característica que hoy en día ya no tiene la economía peruana, pero que sí fue una constante desde 1830 hasta el 2008, hasta 2007-2008. Y además hay incumplimientos de la deuda en las recesiones, lo cual es obvio, ¿no? Por ejemplo, en 1890, en la década de 1890, se incumplió el pago de los ferrocarriles. En 1830 teníamos una deuda grande que se refinancia hasta 2 décadas después. Y otra pregunta es, ¿en qué momentos llega la inversión extranjera directa? Lo que se le llama la IED. Hay un debate, o bueno, hay un debate de cuán importante es la inversión extranjera para el crecimiento, ¿no? Entonces, muchos decimos que debemos abrir nuestra economía para que lleguen las inversiones y con esas inversiones la economía empieza a florecer. Sin embargo, la historia de este periodo que estudian los autores dice que la inversión extranjera no llega a empujar la economía, sino llega cuando ya la economía está en alza. Entonces, no es que en esos periodos llegaron los extranjeros, invirtieron y eh, se generó crecimiento, sino es que ellos llegaron cuando el crecimiento ya estaba en, en cuando el crecimiento ya estaba en sus momentos, en sus buenos momentos. Entonces, es una revisión bastante rápida de lo que es la economía desde 1830. Luego nos van a decir que para estudiar la economía peruana hay que tener algunas consideraciones geográficas. Por ejemplo, que en la costa tiene casi 45% de la población, pero solamente es el 12% del territorio. Que en la sierra está el 50% de la población, pero casi el 30% de territorio. Y que en la selva hay solamente 6% de población y 60% de territorio. Todas estas disparidades en la geografía hay que tenerlas en cuenta al hacer análisis de la economía peruana.
Y además hay problemas estructurales que también hay que tomar en cuenta según las regiones. Por ejemplo, en la costa, eh, una de las características y que puede traducirse en problema, que vamos a ver hoy, que se tradujo en problema en 1930, es la tenencia de tierras. La producción en la costa es básicamente producción de azúcar y algodón. Y en el caso del azúcar, estas propiedades para producir azúcar son grandes propiedades, son muy grandes. Entonces, lo que genera un acaparamiento de tierras. Y eso se puede traducir en un problema. Mientras que en la sierra, si bien es cierto, no hay ese acaparamiento de tierras, pero el problema es, uno, que las tierras son de baja productividad. Esto porque la geografía de la sierra es muy difícil para hacer economías de escala, y además porque las tierras no son tan fértiles. Y otro, que hay un problema de transporte. No está conectada no está conectada a la economía de la sierra. Y que básicamente en la sierra no se produce para el mercado, sino se produce para la subsistencia. Mientras que en la selva, eh, el problema es que es difícil de colonizar. Eh, los, Inclusive en la época virreinal, muy poco se llegó a la selva, o casi nada. Y hasta hoy en día no conocemos bastante de la selva, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esas cosas al momento de analizar la economía. Por otro lado, y creo que es la parte más importante del texto de Torri Bertrand, es la economía dual. De lo que han leído este texto, se dan cuenta que es un texto que dice cosas eh, muy específicas, porque esta es la introducción o la primera parte del texto, y lo que está haciendo en esa introducción es presentar algunos conceptos que se van a utilizar luego durante todo el libro. El libro es bastante extenso. Entonces, por eso acá hace una revisión muy rápida de los periodos desde 1821, luego nos dice qué características eh, comunes hay en todo este periodo, cómo se comporta la deuda, cómo se comporta la política, cómo se comporta la inversión, y finalmente, cuáles son los problemas y características de la costa, tierra y selva, y finalmente nos va a decir que va a estudiar todo el periodo con un modelo que se llama el modelo de la economía dual. Es un modelo teórico, así que no traten de ajustarlo exactamente, sino véanlo de una forma más abstracta. El modelo dual nos dice que en una sola economía coexisten dos sectores con distintas dotaciones, dos sectores con distintas dotaciones de factores y distintas productividades. La economía dual se puede aplicar en varios contextos. Por ejemplo, si hoy queremos aplicar la economía dual al Perú, podríamos decir, por ejemplo, podríamos decir que hay un sector que es el formal y otro sector que es el informal. A ver, esperen un toque. Ya. Podríamos decir que en el sector formal está una gran productividad y en el sector informal está los trabajadores de baja productividad. Podemos decir que en el sector formal tiene una dotación de recursos bastante grande porque tienen apalancamiento, se pueden prestar muy fácil, mientras que en el sector informal tienen poca dotación de factores, no tienen para invertir en capital, no tienen para contratar a varios trabajadores. Esto aplicado a la historia de los últimos 100 años o 150 años del Perú, lo hace Torri Bertrand, pero dividiendo la economía en el sector tradicional y el sector moderno. Entonces, el sector tradicional es la agricultura y el sector moderno es la industria. El sector tradicional tiene
El sector tradicional, perdón, es intensiva en mano de obra y el sector moderno es intensiva en capital. Es decir, en el sector tradicional utilizamos un montón de trabajadores y pocas maquinarias, mientras que en el sector moderno utilizamos un montón de máquinas, pero poca mano de obra. Una característica del sector tradicional es baja productividad, mientras que en el sector moderno hay alta productividad. El sector tradicional es básicamente rural y el sector moderno es básicamente urbano. Entonces, nos va a decir los autores que esto se aplica a Perú porque según sus datos, el 33% del PBI está en el sector tradicional, el 67% del PBI está en el sector moderno, mientras que el 65% de la mano de obra está en el tradicional y el 35% de la mano de obra en el sector moderno. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que debe buscar un país en el largo plazo? ¿Quedarse en el sector tradicional o migrar al sector moderno? Entonces, a esto le va a llamar los autores la transición, que en términos económicos va a ser igual a decir modernización. Entonces, la modernización es pasar de una economía tradicional de agricultura a una economía moderna de industria. Esto parece, eh, esta teoría aparece durante la reforma agraria o durante el periodo de Velasco. El periodo de Velasco básicamente lo que buscaba era eso, pasar de una economía de agricultura a pasar a una economía industrializada. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo modernizamos la economía? Lo que tendríamos que hacer es que deberíamos sacar a todos los trabajadores del sector tradicional e incluirlos en el sector moderno. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Primero, porque en la economía existen rigideces. Rigideces básicamente en el mercado de bienes y de factores, principalmente en la mano de obra, en la tierra y en el capital. ¿Qué quieren decir rigideces? Vayamos al caso más claro, que es en la mano de obra. Yo no puedo agarrar a un trabajador del sector tradicional y llevarlo al sector moderno. ¿Por qué? Porque en el sector tradicional se necesita un trabajador poco calificado, pero en el sector moderno necesita un trabajador con alta calificación. Entonces, para mover a ese trabajador, lo que necesito es primero darle las herramientas eh, técnicas o de conocimientos para que pueda desempeñarse bien en el sector moderno. Y eso incluye educación, ¿no? Entonces, educar a todos los que están en el sector tradicional demora tiempo. No es que les doy una charla de un día o 2 días, una semana, ¿no? Sino tiene que haber una educación en el largo plazo, ¿no? Invertir años de educación, esperar que una generación se eduque bien. Si hago una reforma educativa hoy, no va a tener frutos en un año, sino va a tener frutos en 5, 6, 7 años. Entonces, esa es la rigidez en el mercado de trabajo, que para pasar a ser moderno necesito población educada, pero que no se va a formar de un momento a otro. La segunda rigidez es en el trabajo, en la tierra, perdón. El sector moderno necesita que las personas eh, tengan acceso a las tierras, es decir, a la propiedad.
No podemos ser una economía moderna si es que las personas no tienen la capacidad de acceder fácilmente a la propiedad. Si tenemos una economía que básicamente monopoliza las tierras, no podemos tener una economía eficiente. Por tanto, deberíamos asegurar que cada persona pueda acceder a la propiedad de las tierras para que haya una economía dinámica. Y eso es lo que trató de corregir la reforma agraria. La reforma agraria trató de romper el monopolio de tierras y generar un mercado de tierras, es decir, que las personas puedan transar fácilmente sus propiedades. ¿Se hizo mal? Sí, se hizo mal y seguro lo vamos a ver en siguientes clases, pero ese era uno de los objetivos de Velasco, romper esta rigidez de mercado de tierras. Y por último, una rigidez en el mercado de capitales es básicamente crédito. Entonces, si queremos una economía moderna, industrializada, se necesita que las personas o los empresarios accedan a los créditos. Y tenemos un gran problema, que en esos años o en la década pasada, el sector financiero que daba créditos no estaba desarrollado o estaba muy cerrado. Entonces, si tú querías acceder a créditos, primero no podías tenerlos porque había muy pocas personas con garantías y segundo porque estaba monopolizado para ciertos sectores. Entonces, resulta que, por ejemplo, los primeros romeros, que hoy en día son las familias más ricas del Perú, eh, cuando pedían créditos, no les daban créditos. La primera vez que accedieron a un crédito fue recién cuando ellos compraron un banco. Es decir, ellos tuvieron que comprar un banco para acceder a un crédito de un banco más grande. Entonces, si los dueños de un banco no pueden acceder fácilmente a un crédito, era muy poco probable que personas que quisieran emprender alguna cosa más o menos grande pudieran acceder al crédito. Entonces era muy difícil acceder a los créditos, por tanto esa es otra rigidez que nos permite que saltemos a una economía moderna. Nos resulta que el Perú fue incapaz de resolver estos problemas de rigideces por sí solo y además hubo una falta de empuje. Hay un término que en economía se llama el big push, es decir, el gran empujón. Eh, Hay algunos teóricos de la economía dual que dicen que pasar de lo tradicional a lo moderno es imposible sin un gran empujón. ¿Quién debería dar este empujón? Dice que puede ser el Estado, puede ser la banca, pueden ser los grandes empresarios o quizás algunos grupos de poder. Por ejemplo, en los países asiáticos, el gran empujón lo dio el Estado. El Estado lo que hizo fue eh, tomar perdón, elegir algunos sectores productivos que creían que podían ser rentables en el largo plazo y protegerlos. Por ejemplo, muchos países eligieron el sector automotriz. Les dijeron, el sector automotriz puede ser de gran rentabilidad para nuestro país, por tanto, protejámoslo, no dejemos que haya competencia de nuestras empresas nacionales, entonces prohibimos que se importen autos. Entonces, protegieron esa economía automotriz joven en sus países y resultó que con los años eh, se desarrollaron gracias a esa protección del Estado y hoy en día son países exportadores, los grandes exportadores de automóviles. Entonces, ese es un ejemplo de gran empujón. Esté bien o esté mal hacer proteccionismo, es otra discusión, pero ese es un gran empujón para, para modernizar la economía. Sin embargo, en el Perú no pasó eso. Ni pasó ese gran empujón, ni pasó que superamos las rigideces de mercado. Por tanto, no logramos modernizar la economía. Entonces, todo eso es el texto de Torrey Bertrand. El texto en realidad es bastante corto, así que pueden leerlo bastante rápido. Tienen preguntas hasta ahí y luego pasamos con Burga y Flores.
Bueno, entonces pasemos al siguiente texto, que es de Manuel Burga y de Flores Galindo. La república aristocrática, o que es lo mismo decir la república oligárquica, es un periodo de la historia del Perú que va desde 1895 hasta 1930. Algunos autores pueden decir que desde 1890, 1900 a 1930, pero los autores que estamos tomando nos dicen que es del 95 al 30. Entonces, si leen un texto y les dicen que es de 1900, es solamente una discrepancia entre historiadores. Esta época empieza con Pierola, en 1895, y termina con Leguía en 1930, cuando acaba el oncenio de Leguía. Leguía fue presidente desde 1919 hasta 1930. Empecemos a ver qué es la República Aristocrática y por qué se llama así. Se llama aristocrática u oligárquica porque el poder político y el poder económico están en manos de muy pocos. Se calcula que que la cantidad de clase alta era más o menos de 18.000 personas, es decir, 18.000 personas decidían el futuro del país. Básicamente el poder y las decisiones estaban en esas pocas personas. Y no había mucha representatividad política, no podían votar, vamos a ver luego quiénes podían votar, no podían votar los analfabetos, solamente podían votar los alfabetos. Entonces, viendo un país que era básicamente rural y campesino, los campesinos no eran alfabetos, no sabían leer ni escribir, entonces ningún campesino votaba. Eh, las mujeres todavía no accedían completamente a la educación, las mujeres, por tanto, no votaban. Había otros requisitos para votar, que era tener propiedad. Eh, entonces, los que tenían propiedad, y básicamente varones, eran los que votaban. Muy pocos, por tanto, elegían el destino del país. Es una época de disparidades porque se dice que esta época es una lucha entre lo viejo y lo nuevo, es decir, entre lo tradicional y la modernidad. Es una época donde la producción económica se basa en lana, en minería, en caucho y en azúcar. Vamos a poner acá. Básicamente es agroexportadora y mineral. Las decisiones están en grupos cerrados, en familias con poder político y económico. Hay una mentalidad aristocrática. Es decir, no hay una identificación con el desarrollo de un país, sino con una clase. Un desarrollo desigual. Y sí hay una estabilidad política, pero es una estabilidad no ideal, porque solamente pocos tenían representatividad política. Este grupo cerrado era un grupo excluyente con el interior del país, pero servil con los intereses exteriores. Básicamente con británicos y americanos. Todavía es una economía rentista que solamente está pensando en ganar por ser dueños de algo y no por tener la capacidad de generar bienes o servicios. Y lo más interesante es que es un periodo donde existe una lucha entre instituciones modernas y tradicionales. Entonces vamos a ver que gran parte de la economía todavía tiene
sectores muy arcaicos, como casi feudales, y otros sectores de la economía donde están muy desarrollados, donde inclusive hay grandes plantaciones con ingenieros y con grandes maquinarias a vapor, mientras que hay sectores donde todavía se, se, se realiza el pongaje, que es una práctica colonial. Eh, es un periodo donde básicamente Lima y la costa es hegemónica, el interior del país como la sierra y la selva son olvidados, y también es el periodo de grandes intelectuales. ¿Por qué hablo de intelectuales en una clase de economía? Porque básicamente la idea las ideas de González Prada, de María Tei y de Aya La Torre no están desligados de la realidad económica de ese momento. Las grandes contradicciones que se generaron en este periodo de la República Aristocrática fueron, lo que impulsó al desarrollo de de las ideologías antiimperialistas del momento. Si no hubiera habido esta desigualdad en la República Aristocrática, que es una desigualdad económica básicamente, ella nunca hubiera fundado su partido antiimperialista, que es el APRA, ni, ni María hubiera formado su partido socialista. Entonces, el nacimiento de estos intelectuales está muy ligado a los acontecimientos económicos. Primero quiero hablarles de Leguía, que es básicamente quien tiene 11 años de todo este periodo. Leguía era una persona que vivía en Europa y que quiso postular a la presidencia. Ya había sido presidente del Perú antes, pero se había ido a Europa. Y cuando llega al momento de las elecciones, lo llaman y él viene a Perú a hacer su campaña política. Pero antes de llegar a Perú, se va a Estados Unidos. Entonces vuela de Europa a Estados Unidos y en Estados Unidos hace una gira con empresarios y banqueros en Nueva York, en Washington, diciendo o prometiendo a sus empresarios y banqueros que les iba a dar mayor, eh, mayores libertades a sus actividades empresariales en Perú si lo apoyaban en su campaña electoral. Entonces, con todo ese apoyo de Estados Unidos, con empresarios de Estados Unidos, llega a Perú para hacer su campaña. Sucede que en esos momentos los grandes empresarios en el Perú eran británicos. Ese momento, en esas elecciones gana Leguía. En realidad él gana, pero él estaba temeroso de que le hagan un golpe de Estado antes de juramentar, y por eso es que él hace un golpe de Estado. Pero finalmente ganó y fue, fue presidente en 1919. Es él que con ese apoyo de, de los norteamericanos llega al poder y, y por su apoyo desplaza a los británicos, que eran los que tenían la mayor cantidad de negocios en el país, y los desplaza y los reemplaza por americanos. Es de esta Leguía de que eh, los capitales americanos son más importantes en el país que los británicos. Es una época de gran transformación con Leguía, primero porque hay una modernización de, de la ciudad, pero también porque él introduce varias cosas que todavía no estaban en el Perú. Por ejemplo, una de ellas es los seguros. Los seguros de salud, los seguros de accidentes, esas cosas que ahora vemos tan comunes, llegan gracias a Leguía. Y el legado de Leguía es básicamente urbano. Entonces, la primera parte de la lectura nos habla sobre un contraste entre la ciudad y la hacienda andina. Entonces, por un lado, la ciudad, donde, donde empezó a haber eh, un, un crecimiento urbano grande y llegan migraciones del interior del país. Lima sigue siendo eh, el centro del país. Llegan migrantes extranjeros como italianos, alemanes, chinos, japoneses. Entonces,
Se hacen las grandes avenidas en Lima, por ejemplo, la avenida Arequipa, eh, la avenida Arequipa, la avenida Javier Prado, se hacen en este periodo. Lima era una ciudad donde, si bien es cierto, todo, las casas estaban en el centro de Lima, pero por ejemplo Barranco, San Isidro, Miraflores, San Borja, no estaban poblados, eran chacras, básicamente. Con Leguía empieza esta urbanización, entonces se hacen esas grandes avenidas como la Arequipa, la Brasil, Javier Prado, y obliga a Leguía a los dueños de estas haciendas a urbanizar o a parcelar sus tierras para venderlas como residenciales, ¿no? Entonces, parecía en la ciudad que se modernizaba la ciudad, habían grandes. Entonces, la hacienda andina es una hacienda autosuficiente que no se liga con el mercado, es decir, no transa con el mercado, solamente produce para su consumo. Es una hacienda no moderna y donde todavía existen instituciones económicas bastante arcaicas. Por ejemplo, el AINI, eh, el pongaje. El pongaje es trabajo indígena que se tenía que hacer en las haciendas gratis. Entonces, ni siquiera se le pagaba un salario a los que hacían el trabajo. No había salarios en estas haciendas andinas. Entonces, en esa primera parte del capítulo de Flores de Burga y Flores Galindo, es ver esta gran asimetría en lo que era la ciudad y las haciendas en la sierra. Sin embargo, en la sierra, si bien es cierto, estaba retrasada, había subsistencia, no había una economía de mercado, hubo el capital mercantil. El capital mercantil, que básicamente es lana, es la única forma en la que la sierra se conecta con el mercado. Y curiosamente no se conecta con el mercado nacional, sino se conecta con Europa. Entonces hay una parte del texto donde dice que la sierra estaba más cerca de Inglaterra que de la propia Lima. ¿Por qué? Porque los productos de la sierra salían directamente al puerto y se iban a Europa, mientras que nada de lo que se producía en la sierra llegaba a Lima. Entonces, expliquemos qué es la economía mercantil. La lana es un insumo bastante apreciado en la industria textil. Y resulta que en la sierra peruana hay y había abundancia de esta. Por tanto, sobre todo en Arequipa se formaron casas comerciales. Las casas comerciales en Arequipa lo que hacían era tener grandes almacenes en los cuales eh, juntaban lana de pequeños productores y las vendían al exterior. Estas casas comerciales mandaban lo que se le dice alcanzadores, rescatistas, que lo que hacían básicamente era ir al campo, buscar a los campesinos, comprarles su lana, llevar esa lana a Arequipa, en Arequipa juntar toda esa lana, ordenarla, quizás eh, transformarla quizás en ovillos, no sé, y exportarla. Esta actividad, que es una actividad básicamente comercial, porque lo único que hace es comprar al campesino y venderlo al exterior, era una actividad bastante rentable. Se calcula que la rentabilidad era del 10%, mientras que si tú te dedicabas a tener tu hacienda solamente ganabas 6%.
Es en este periodo que el ferrocarril empieza a ser importante. En clases anteriores dijimos que si bien es cierto el ferrocarril había sido un gasto bastante grande y que ese gasto no había sido del todo eficiente porque no había conectado a la economía eh, de la sierra, solamente había sido construida por donde era fácil construir y no por donde era necesario construir. En ese momento, para el capital mercantil sirvió más o menos bien. Entonces, este ferrocarril y algunas carreteras ayudaron a que sea fácil sacar la lana del campo hacia, hacia la costa para embarcarlo en barcos a Europa. Pero esta actividad no modificaba mucho la economía regional. Es decir, se exportaban grandes cantidades de lana. Eh, los que exportaban, que eran los comerciantes de Arequipa, ganaban una gran rentabilidad, pero esa ganancia no se trasladaba a los campesinos. Entonces, los campesinos, la gente que iba a comprarse estas cosas que dijimos que son alcanzadores, rescatistas, no les pagaban un precio adecuado. Básicamente les pagaban el precio de producción y a veces mucho menos. Entonces, si bien es cierto, los campesinos venden, no se benefician, no se benefician de esa producción y por lo tanto no hay una modificación de la economía regional. Los que se benefician son simplemente las casas comerciales. Y esas casas comerciales eran de propiedad de inmigrantes, de grandes familias que eran básicamente italianos o alemanes. En el texto van a ver algunas descripciones de cómo se hacía esta acumulación de lana, pero lo importante de ese texto es que gracias a que estos comerciantes de Arequipa y de algunas partes cercanas tuvieron gran rentabilidad en esta actividad, es que se logró diversificar de algún modo sus actividades. Entonces, muchos de esos comerciantes empiezan a ganar y acumular riqueza y empiezan a invertir en otras cosas. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos empiezan a invertir en minería, en construcción, en transporte. Muchos de ellos empiezan a invertir en azúcar y en algodón. Entonces compran parcelas en el norte del país y empiezan a producir. Entonces, ese eslabón de que gracias a la lana empiezan a ganar riqueza y esa riqueza la invierten en diversificar, es un gran paso para que la economía, entre comillas, intente modernizarse. Entonces ya hemos visto cómo se comporta la ciudad, cómo se comporta la hacienda en la sierra, hemos visto cómo se comporta el capital mercantil de la lana, y todo lo que hemos visto tiene un gran contraste con la hacienda azucarera. Mientras que en la ciudad había una modernización grande, urbanización ahí, en la sierra había relaciones feudales, en el capitalismo mercantil había eh, gran rentabilidad, pero que no dinamizaba la economía local. En la hacienda azucarera pasaba algo bastante interesante. El azúcar era un producto de exportación bastante rentable, lo cual llamó la atención a varios empresarios del norte. Familias como los Grace, los Larco, los Hildermeister se hacen con grandes parcelas de tierras en el norte y a estas personas les vamos a llamar los varones del azúcar. Estos varones del azúcar eh, producían con técnicas modernas, eso es interesante, utilizaban máquinas a vapor, pero a la vez que eran modernas, también tenían relaciones productivas arcaicas. Por ejemplo, tenían esclavos,
por ejemplo, realizaban el enganche. Esas dos son importantes. El otro voy a ponerlo acá. ¿Qué es el enganche? El enganche es una actividad o es una forma de conseguir mano de obra de manera fácil y de manera abusiva. Entonces, lo que hacían es darles productos o préstamos a algunas personas, sobre todo de la sierra, a cambio de que trabajen un periodo en la hacienda, pero los engañaban y los hacían trabajar más de lo debido, los endeudaban al propósito para que se queden a trabajar. Vamos a poner acá. Entonces, aparte de esclavos, había este enganche, que es una forma de acceder al trabajo, pero de forma abusiva. Y aparte de eso, también habían los culís, que eran, eh, inmigrantes japoneses, chinos, perdón, inmigrantes chinos que venían con engaños a trabajar al Perú. Entonces, había bueno, en China, les decían van a trabajar bien en Perú, les van a pagar bien. Ellos venían con todas sus ilusiones, venían a trabajar con su familia y todo, y cuando llegaban se daban cuenta de que el trabajo era muy abusivo, no les pagaban nada, y como no estaban en su país, tenían que aguantarse y quedaban así básicamente como esclavos. Entonces es interesante ver que tenían una producción moderna, con ingenieros, con máquinas a vapor, pero que aún tenían relaciones productivas arcaicas, como la esclavitud, el enganche y el uso de culís. Nos vamos a llamar que estas son relaciones precapitalistas. Voy a borrar esto y voy a poner acá que esto es un proceso de proletarización. Entonces definamos qué es un proletario. Un proletario es aquella persona que no es dueño del capital, es decir, no tiene capital para invertir, solamente tiene su mano de obra para vender, y por tanto tiene la conciencia de que es parte de una masa más grande que él mismo, es decir, que es parte de un grupo de trabajadores. Resulta que las haciendas azucareras, al crecer, se vuelven monopólicas y se vuelven abusivas. Muchas de las personas que tenían pequeñas parcelas en el norte empiezan a ser hostigados para vender sus tierras a estos grandes varones del azúcar. Entonces, yo era un pequeño productor de azúcar, producía mi azúcar a pequeña escala, pero empieza a venir la familia Grey, Solarco, Gildemeister, con su gran poder económico y me quiere comprar mi tierra. Si no le vendo mi tierra, me amenaza con que me va a desalojar a la fuerza o me cierra mi acceso al agua. Entonces, si me amenaza con cerrarme el acceso al agua o cerrarme algunos servicios, se ven obligados a vender sus tierras. Entonces, esas personas que tenían sus pequeñas propiedades dejan de tener la propiedad por esto y se vuelven proletarios. Este proceso de proletarización origina que en el largo plazo se genere una conciencia de clase. Las personas se dan cuenta de que ellos son explotados, que les han despojado de sus recursos, de su capital, y por tanto se generan luego huelgas. Estas huelgas se producen gracias a sindicatos. Vamos a poner acá conciencia social. Entonces, esos abusos que hubieron
en la hacienda azucarera generan conciencia social que luego se traduce o es recogida por Aya de la Torre. Entonces, Aya de la Torre, que bueno, nació en el norte, es uno de los hijos de toda esta contradicción. Entonces, él vio esa contradicción y dijo que no era posible que suceda eso y plantea, bueno, sus ideales ahí, ¿no? Entonces, la idea del texto de Flores Galindo y de Manuel Burga es ver estas contradicciones en, en toda la economía peruana, ¿no? Tenemos la ciudad, eh, las haciendas, las haciendas, las haciendas de la sierra, las haciendas. La última parte del texto habla sobre el imperialismo. Vamos a definir qué es imperialismo. Antes de seguir con esto, eh, vamos a diferenciar qué es el capitalismo viejo. Bueno, así lo llama en el texto capitalismo viejo. El capitalismo viejo se caracteriza por libre mercado y exportación de mercancías. Es un capitalismo viejo, es el capitalismo típico, ¿no? Hay libre mercado, yo puedo competir con mis productos. Si puedo competir con los productos y tengo ventajas en ellos, los exporto y tengo ganancias por ello. Pero luego llega un capitalismo moderno, que es un capitalismo monopólico y que ya no exporta mercancías, sino que exporta capitales. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. El capitalismo viejo es de libre mercado, el capitalismo moderno es monopólico, el capitalismo viejo exporta mercancías y el capitalismo moderno exporta capitales. Resulta que en el capitalismo viejo, los empresarios, por ejemplo, en Estados Unidos, empiezan a producir, compiten entre ellos y cada uno exporta sus productos al resto del mundo. Pero resulta que estos capitalistas empiezan a seguir acumulando capital más y más, con sus ganancias reinvierten en sus actividades y cuando ya no se puede reinvertir en su actividad, por ejemplo, un manufacturero sigue invirtiendo en manufactura, crea más fábricas de sus productos, más y más, pero llega un momento en que se satura su producción y ya no es necesario crecer más. Entonces ya se hizo con todo el mercado de sus productos, ya diversificó y, y ya no solamente está en manufactura, sino digamos ahora está en minería y ya reinvirtió en minería. Entonces llega un momento en que toda su inversión ya es grande y lo único que le queda es ya no invertir en mercancías, perdón, ya no exportar mercancías, sino exportar capitales. Entonces este empresario lo que hace es agarra su capital y se lo lleva a otro país. Cuando se lo lleva a otro país, por ejemplo a Perú, se va al norte, compra una hacienda azucarera eh, y su objetivo es hacerse con todo el mercado. Eso está bien en términos de competencia y en libre competencia está bien, ¿no? Si tienes dinero, has sido exitoso en tu actividad, eh, te vas a otro país, sacas tu capital de tu país y lo llevas a otro país, inviertes y tratas de hacerte con el mercado, está bien, ¿no? Pero el problema está que esto
genera una afectación a la estructura productiva. Pero retomando lo que dije antes, resulta que estos empresarios hacen una acumulación interna en sus países, pero llega un momento en que el excedente lo exportan. Al exportar sus excedentes, invierten en otros países y se genera el capitalismo moderno. ¿Qué quiere decir que afectan la estructura productiva nacional? Que la actividad que tienen sirve a intereses extranjeros y no nacionales. Pues un ejemplo claro en la economía peruana es la de Cerro de Pasco, que en ese momento la compañía se llama Cerro de Pasco Cooper Corp. Y otra compañía que se llama Peruvian Corporation. La Cerro de Pasco era una minera. La Peruvian Corporation era la dueña de los ferrocarriles. Ambos eran de capitales extranjeros y del mismo dueño. Y resulta de que la Cerro de Pasco Cooper necesitaba sacar sus minerales de sus minas hacia los puertos para exportar los minerales. Y una forma de hacerlo era por los ferrocarriles. Los ferrocarriles estaban hechos, o el objetivo del Estado cuando hizo los ferrocarriles era eh, conectar la economía peruana, ¿no? Pero resulta que como estos dos son del mismo dueño y están bajo intereses extranjeros, lo que buscan es no favorecer esta conectividad nacional de la economía interna, sino favorecer los intereses de la economía extranjera. Resulta que la Peruvian Corporation no le importaba transportar personas, sino solamente le importaba transportar minerales. Tampoco le interesaba transportar la mercancía de los nacionales como textiles o alimentos, sino solamente le importaba transportar minerales. Por eso lo que hizo fue poner precios totalmente exorbitantes para transporte de mercancía y para transporte de personas, tanto así que los mismos productores de alimentos preferían sacar sus alimentos a la costa en mulas que sacarlo en el tren porque era muy costoso. Eso lo hacía la Peruvian Corporation porque, si bien es cierto, la Cerro de Pasco le pagaba una tarifa muy baja por el transporte, eran del mismo dueño. Entonces, acá ya no estamos hablando de libre competencia, porque la Peruvian Corporation no está viendo quién le paga más, sino está viendo que va a favorecer a la empresa que es del mismo grupo, ¿no? Eso hace que se afecte la estructura productiva nacional. Entonces, los intereses están no por la ganancia, sino por favorecer a un grupo. Esto genera de que no haya reinversión, no diversificación y proletarización. Pero como estas empresas solamente van hacia favorecer al interés internacional, no les interesa reinvertir en la economía nacional, entonces no reinvierten. No les interesa reinvertir, eh, o al menos no les interesa reinvertir en el Perú, se llevan todas sus ganancias al exterior, y no les interesa, eh, solamente les interesa contratar gente, quitarles su propiedad, como vimos en el norte. Si tú eres dueño de una pequeña parcela,
como el monopolista azucarero quería tener más producción, básicamente lo que quería era despojarte de tu tierra. Entonces se genera despojos y por tanto proletarización. Y como ya vimos, todo esto, el imperialismo, se desemboca en una conciencia nacional que genera voces nacionalistas como la búsqueda de identidad frente al extranjero. La conciencia nacional básicamente porque buscan identidad en contraposición al extranjero. Y es esta idea antiimperialista que es la que toma Ayala Torre, ¿no? Entonces, Ayala Torre en su partido del APRA, sus símbolos, y todos saben, bueno, todos saben que el símbolo del APRA son 5 estrellas, ¿no? Cada estrella del APRA es un objetivo del partido. Por ejemplo, una de las puntas de la estrella es unidad política en América Latina, otra es nacionalización de las tierras e industrias, otros internet, devolver la propiedad del Canal de Panamá, otro es solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo, y el último es lucha contra el antiimperialismo. Entonces, estas ideas antiimperialistas nacen básicamente por las contradicciones que se generan en la República Aristocrática, porque había esta contradicción y esta convivencia bastante, esta convivencia entre lo moderno y lo tradicional, lo arcaico. Es una buena forma de ver cómo las ideas tienen orígenes también en eventos económicos, ¿no? ¿Tienen preguntas, chicos? Eso es todo, creo que en los textos. Entonces, los que han leído el texto, los que han leído los textos, en el texto de Torri Bertan es bastante corto. Lo que he dicho es básicamente todo lo que está en el texto. En el caso de Burga y Flores Galindo, el texto es mucho más extenso, pero lo que he dicho es básicamente lo relevante. Hay bastante parte descriptiva de cómo se hacía la actividad mercantil, cómo se desarrolló en las ciudades, cómo funcionaban las haciendas, que deben saberlo, pero no es tan importante como la parte del imperialismo, la parte de las contradicciones en el norte y la proletarización. ¿Tienen preguntas, chicos? En la siguiente clase tenemos control sobre esas dos lecturas. Ya saben el tipo de preguntas que vienen. 5 preguntas para responder 4, para desarrollar en 10 líneas máximo. Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. No se olviden que hay control en la siguiente clase. 5 preguntas para contestar 4. Las notas del control de la semana pasada van a estar mañana. Si tienen dudas durante la semana estoy conectado al correo, así que solamente me escriben. Y lean el texto de Torri Bertrand, leanlo completo porque es bastante corto. Y el de Flores, el de Burga y Flores, es bastante largo. Si no les alcanza el tiempo, denle prioridad a la parte del imperialismo, a la parte, sobre todo de la hacienda azucarera. Creo que es la parte más importante. La última parte, que es hacienda azucarera y imperialismo, creo que es la más importante. Eso es todo, chicos. Si no hay preguntas, eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase.
Gracias, Diego.